Bueno, ahí el tema, y continuando con el mismo, ya le doy la bienvenida a este espacio de noticias a Radio 13 al diputado Luis Espinosa Cházaro. Él es diputado por el PRD, secretario de la Comisión de Energía. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Buenas tardes, Yanira, para ti y para el auditorio. Gracias. Oiga, ¿usted participará el domingo en esta marcha con López Obrador? No, nosotros hemos trazado una ruta para el PRD que va con mucha claridad y que va muy bien. Entonces, bueno, respetamos mucho las acciones que Andrés Manuel ha realizado y seguirá realizando, pero nosotros ayer dimos a conocer la ruta de la recolección de firmas durante octubre para completar el 1.600.000 firmas que son necesarias para la consulta, que en el 2015 sería vinculatoria. Así es, y de lo que ha hablado también el ex jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, ¿no? Es correcto. Muy bien. Ayer, sí. Sí, y en este sentido vemos pues que van caminando las distintas propuestas que están lanzando desde distintas trincheras la izquierda. Una es, por ejemplo, lo que ha señalado el ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard, otra lo que también está señalando López Obrador, incluso Cuauhtémoc Cárdenas. Es decir, están digamos luchando por lo mismo, pero desde diferentes trincheras. Es correcto, lo decían el ingeniero Cárdenas, el propio Andrés Manuel el día que se reunieron. Vamos en el mismo sentido, pero de pronto las trincheras y las acciones van en carriles separados. Lo que está haciendo Marcelo Ebrard, lo que está haciendo el ingeniero Cárdenas, el propio partido, ayer el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, los senadores que ya habían comentado, todo eso va a sumar para que más pronto podamos tener estas firmas que son la parte institucional de lo que nosotros hemos querido llamar la defensa del petróleo, que ya sea previo, porque podemos tener con 1.600.000 firmas mejores condiciones para sensibilizar al PRI y al PAN de que no pasa una propuesta como esta con la ciudadanía, y si de todas maneras ellos insistieran en legislar en contra de lo que 8 de cada 10 mexicanos están pensando, pues tener las herramientas suficientes para, de acuerdo a lo que la propia Constitución marca, poder revocar en 2015 estas modificaciones. A ver, diputado, entonces explíquenos bien, esto de las firmas, si se logran creo la cifra me dijo 1.600.000 por ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que se lograría o a qué obligarían al gobierno federal? Y bueno, como usted nos dice, está señalado en la Constitución, o sea, ¿qué es lo que podría pasar si reúnen todas estas firmas? Bueno, nosotros al tener estas firmas tenemos el derecho, como ya está legislado en la Constitución, podríamos acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar que, como no está reglamentada la consulta ciudadana, se reglamente, y en esta reglamentación, con voluntad de fuerzas políticas, pudiéramos hacer la consulta previo a que se haga la reforma energética, que es lo que hemos venido diciendo. En una reforma de esta profundidad, de esta importancia, bien valdría la pena escuchar a toda la gente para hacer una reforma que permee con la sociedad. Si no se lograra esto y por parte del PRI y el PAN se privatizara cambiando el artículo 27 y 28, nosotros estaríamos en nuestro derecho de, como ya lo contempla la propia Constitución, en el 2015 hacer una consulta ciudadana vinculante, en la que si el 40% del padrón se manifestara en 2015 en contra de los cambios constitucionales que se hubiesen hecho, estos tendrían que revocarse. Esos son los dos tiempos que las firmas nos darían. En ese sentido, aunque ya haya sido aprobada esta reforma energética, se podría hacer esto con estas firmas y acudiendo a la Suprema Corte, como usted nos explica. Es decir, no pasaría, por ejemplo, ahora lo que vemos con la reforma educativa, que ya se aprobó y ya no se puede hacer nada. Bueno, en la educativa y en cualquier otra, si la mayoría de la gente se manifestara en estas herramientas democráticas que el propio Estado ha venido madurando y ha venido consagrando en la Constitución,
cualquier ley, reglamento o modificación constitucional es revocable, porque justamente pues para eso están hechas estas herramientas. Lo que sucede en la educativa, desde mi punto de vista, es que la mayoría de los mexicanos y las mexicanas pues están a favor de la misma. Eso no podría pasar. Lo mismo pasó en telecomunicaciones. ¿Qué nos da el pulso de qué tan bien consensadas están las propuestas? Pues que en telecomunicaciones y en la reforma educativa PAN, PRI y PRD empujaron por estas reformas. Ahora pues estamos debatiendo, por ejemplo, la hacendaria, y por eso lo importante de lograr los consensos entre las fuerzas políticas para que no se legisle una cosa que vaya contra la voluntad de la gente. En la energética no existe ese consenso entre PAN, PRI y PRD, y por lo tanto, bueno, lo primero que nosotros planteamos es que deberíamos de quitar ya de la mesa la idea de la modificación constitucional, porque eso no favorece a México, y a partir de ahí construir una propuesta de consenso. Si esto no se logra, el PRD continuará en su defensa de los recursos de los mexicanos, como lo contempla el propio artículo 27 y 28 constitucional, con todas las acciones que dentro del marco de la legalidad tengamos. Una de ellas pues es esta, la de la recolección de las firmas para poder llevar a cabo una consulta ciudadana vinculante, si podemos previo a la reforma, y si no posterior a la misma. Oye, y al final de cuentas, pues las firmas que recaben ustedes, las firmas que recabe López Obrador, pues son de mexicanos. ¿En algún momento se juntarán este número de firmas? Es probable, eso sí es muy probable, aunque López Obrador ha venido manifestando que para él es impostergable que se haga la consulta como un requisito. Efectivamente, todas las firmas que se han venido juntando podrían ser sumadas para juntar este número de firmas, que dicho sea de paso, no tengo duda por el ritmo que llevamos con lo que ya se ha venido recabando en las 2 semanas anteriores. Ya tenemos cerca de 300,000 firmas. Estoy seguro que muy pronto podremos conseguir el 1,600,000 firmas, y entonces estaríamos en posibilidad de hacer valer el derecho de los mexicanos. Muy bien, bueno, pues ahí acompañaremos como medios de comunicación lo que surja de este tema y este planteamiento, que sin duda es interesante porque tiene que ver con la ciudadanía, con estas firmas, y que pues se prevé lo que ustedes han llamado la defensa del petróleo, y que sin duda pues es una parte donde también la población está muy interesada, y con su firma pues ya es una petición también. Es correcto, pues te agradezco mucho el espacio. Solamente rápidamente, sí, déjame decirte que el lunes comienzan en Jicotenca los foros organizados por el grupo parlamentario del PRD en el Senado, y la próxima semana comienzan también en la Cámara de Diputados las audiencias públicas, que lo que buscan es que la gente conozca justamente cuáles son las propuestas que hoy están sobre la mesa. 2 privatizadoras, la del PAN y el PRI, que pretenden modificar artículo 27 y 28, y una nacionalista, la que el PRD también ha hecho pública en voz del ingeniero Cárdenas, y bueno, pues nosotros seguiremos dando a conocer que tenemos una propuesta que es mucho más viable y mucho más conveniente para la economía y para los mexicanos. Así es. Oiga, y ya por último, pues en esto que usted dice que el PRD y el PRI tienen esta reforma privatizadora, pero en el caso de la reforma hacendaria ya el PAN y el PRI. Ajá, el PAN y el PRI, perdón. En esta reforma, en la hacendaria, ya hasta el PAN les está pidiendo al PRD que voten en contra de la reforma. Ahí pues sí les piden a ustedes su apoyo, ¿no? No así en la reforma energética, que ahí tienen puntos de vista diferentes. Completamente distintos en la reforma energética. Y en la hacendaria habría que ver muy bien y revisar qué es lo que motiva al PAN a planteamientos como este. Nosotros, ¿por qué hemos dicho que la reforma hacendaria tiene bondades? Pues porque para el PRD el tema de no gravar con IVA los alimentos y las medicinas que afectan a las clases más desprotegidas era una bandera muy importante. Y otra bandera muy importante era atacar la consolidación fiscal, en donde grandes empresas dejan de pagar impuestos con argucias legales, y esas 2 cuestiones ya están contempladas en esta reforma hacendaria. Entonces, aun cuando tenemos mucho por revisar en las siguientes semanas, por ejemplo, el IVA
a las colegiaturas, en lo que el PRD no está de acuerdo, nosotros pues sí planteamos que ya están recogidas parte de las inquietudes del PRD y de la izquierda. Muy bien. Bueno, pues diputado, le agradezco mucho esos minutos con Radio 13. Gracias a ti, Deyanira. Buenas tardes. Buenas tardes. Fue el diputado Luis Espinosa Cházaro, diputado federal del PRD, secretario de la Comisión de Energía. Por supuesto, estaremos muy atentos de estas pláticas y de estos foros que empiezan el próximo lunes, de los cuales nos hablaba el propio diputado. Será estas audiencias públicas